Bueno, como Ministerios Verbo, estamos hablando de muchas congregaciones acá en Guatemala. Nos hemos puesto de acuerdo para que en todas las iglesias de Ministerios Verbo, este domingo se predique el mismo tema, y el siguiente y el siguiente. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y creemos que hay temas que son muy importantes que se aborden en todas las iglesias. Y a mí me corresponde abrir esta temática que tiene que ver con el sacerdocio. Yo crecí en un hogar católico, estudié en un colegio católico y no me crié en el campo. Entonces mi única referencia de sacerdote era el sacerdote católico, ni siquiera el sacerdote maya. No entraba dentro de mi esquema, y esa era la única información que yo tenía. Después que vine ya a conocer a Cristo a mis 19 años, comencé a leer la Biblia y me encontré con una serie de versículos que hablan del sacerdocio, y hay otros oficios también, como el oficio del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor. Son oficios para poder bendecir la iglesia y ministrar al Señor. Cuando estuvimos en España estos 20 años atrás, me di cuenta de que en la cultura española las familias tenían muchos hijos, pero habían nada más 4 profesiones. Y el ideal es que en cada familia, obviamente eso no se pudo cumplir, pero el ideal, especialmente las familias pudientes, tenían 4 profesiones donde ellos encaminaban a sus hijos para esas 4 profesiones. La primera era militar, la segunda abogados, médicos, la tercera, y la cuarta era sacerdotes, curas. Ellos siempre apuntaban a que en su familia hubiese un militar. Eso les daba una posición de autoridad, pero poder, ¿de acuerdo? Estrategia, ubicación, reino. Y también ellos apuntaban para tener abogados. Muchas cosas se hacían legales, muchas transacciones, y les convenía que en la familia hubiese un abogado y por supuesto un médico. Eso siempre apuntaban para que hubiese un médico, pero no dejaban ni perdían de vista a un sacerdote. La realidad es que ellos estudiaban latín, tenían una serie de estudios, estudiaban la teología, y en aquel tiempo la realidad es que se convertían en personas de mucha influencia, porque se iban a hacer las misiones a pequeños pueblos y los únicos que sabían leer y escribir eran los sacerdotes, y entonces ejercían una influencia muy grande en las poblaciones. Pero sobre todo a las familias les interesaba que hubiese un sacerdote o una monja, y ellos financiaban para que estuvieran en el convento o estuvieran en el monasterio, porque sabían que sus hijos o sus hijas se dedicarían a la oración y a la intercesión constante para la familia. Entonces, cualquier situación que no podían resolver dentro de un plano natural, entonces ellos tocaban la puerta de sus hijos para que intercedieran. Y esa fue la impresión que me dio de la cultura española. Ahora, déjenme decirles que aunque yo les he hecho un esbozo de mi percepción de lo que es el sacerdocio y de la experiencia en España, lo que realmente nos interesa es saber qué dice la Biblia con relación al sacerdocio del creyente. Un término que era nuevo para mí, quizás sea nuevo para muchos de los que estamos acá presentes, pero déjenme abordar el tema en unos pocos minutos. Vamos a seguir hablando esto, entonces no esperen mucho de mi charla, solamente déjenme esbozarles lo que es el sacerdocio del creyente a la luz de las Escrituras. En otras palabras, lo que vale del concepto sacerdote
es lo que podamos extraer de la Biblia. No lo que diga la cultura o nuestra propia percepción, sino qué dice la Biblia. Porque según las Escrituras, y abro con esto, cada uno de nosotros somos sacerdotes delante del Señor. Partiendo de ahí. Entonces, ya con eso que acabo de decir, les pido que presten toda su atención a lo siguiente. Dentro de los oficios, y aquí ya comienzo la charla, dentro de los oficios, en el Antiguo Testamento, sobresalen los sacerdotes, sobresalen los profetas y sobresalen los reyes. Son reyes, profetas y sacerdotes. El rey para gobernar, el profeta para dirigir en base a la voluntad de Dios y el sacerdote para representar al pueblo delante de Dios. No voy a hablar del rey, sino voy a hablar ahora un poco acerca del profeta y luego me voy a profundizar en lo que es el sacerdote. El profeta se dice que es alguien que escucha y percibe el corazón de Dios, la voluntad de Dios, y lo comunica al pueblo. Es receptor del mensaje de Dios, de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, y su responsabilidad es trasladárselo al pueblo. Y estos profetas lo que hacían no es que nada más hablaban la palabra, sino que ellos eran el mensaje de la palabra. Muchos de ellos, vamos a ponerlo así, ellos actuaban la palabra que estaban comunicándole al pueblo. Si ellos venían a decir, el Señor dice que estás caminando como desnudo en esta vida, ellos prácticamente se desnudaban para comunicar el mensaje. O sea, eran personas bastante raras y extrañas por el tipo de manera en la cual ellos comunicaban la verdad del Señor. Ese oficio continúa todavía en nuestros días, pero no vamos a entrar en el oficio profético de nuestros días. Dejándolo ahí, nos vamos al sacerdocio. El sacerdote es la persona que habla a Dios de lo que está viviendo la gente, de lo que está padeciendo la gente, de lo que está sintiendo la gente, de su preocupación, de su dolor, de su angustia, de su pecado, de su pérdida de horizonte. Entonces el sacerdote representa al pueblo y le habla a Dios acerca del pueblo. El profeta le habla al pueblo de Dios, pero el sacerdote le habla a Dios acerca del pueblo. ¿Okay? Esos son los oficios para que tengamos nosotros una idea un poquito más clara. Entrando ya en materia, voy a hablar del sacerdocio. ¿Dónde se origina el sacerdocio? Primeramente, quiero decir de que Dios invitó a cada uno de los pobladores, cada uno de los israelitas, a que fueran sacerdotes de Dios. Cada uno de los israelitas fue invitado por Dios para estar delante de la presencia de Dios y gozar de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, de la revelación de Dios. Tenían la invitación y con ello la autorización para permanecer todos los días en su presencia, porque el plan de Dios era que el pueblo de Israel viviera y experimentara la vida de Dios, el corazón amoroso de Dios, su santidad y su justicia, pero también su misericordia, y que todo el pueblo de Israel se convirtiera en un mensajero de la bondad de Dios para el resto de las naciones. Ese era el plan, que todo Israel se convirtiera en un comunicador de las buenas noticias para todas las naciones. En aquellos tiempos las naciones vivían unas situaciones terribles, extremas en cuanto a moralidad. Era terrible. Sin embargo, la ley de Dios y el corazón de Dios era equilibrada, era sensata, daban honra al anciano, había responsabilidad en el hogar, sabían cómo tratar la tierra. O sea,
las normas y las leyes de Dios eran una luz para el resto de las naciones. La idea era que todo israelita fuera sacerdote de Dios. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasó? El pueblo rechazó la invitación. Eso fue lo que pasó. Rechazó la invitación de que cada uno fuera sacerdote. Ellos tuvieron miedo de Dios. Al igual que Adán tuvo miedo cuando Dios le llamó, Adán se escondió, pues los israelitas se escondieron de Dios. No quisieron ser los que podían estar en su presencia todos los días. Entonces se lavaron las manos y le dejaron el paquete a Moisés. Miren lo que dice Éxodo 20, 18 al 21. Todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además, vieron el monte cubierto de humo, temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. El miedo hace que nos mantengamos alejados. Miren, hay una diferencia de tener miedo a tener temor. Tú tienes miedo de algo que desconoces, algo que consideras te puede dañar. Tienes miedo de lo desconocido, pero tienes temor o respeto de aquello que conoces. ¿No es cierto? Yo cuando conozco a una persona y sé lo que es y lo que representa la autoridad que tiene, a mí me infunde temor, diferente a miedo. Me infunde respeto, pero miedo de lo que yo no conozco y no quiero conocer. Ellos tuvieron miedo de Dios. Moisés no. Si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, le dijo el pueblo. Pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Tú nos puedes hablar. No queremos que Dios nos hable. A ti te oiremos, pero no queremos oír a Dios. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? Un intermediario. Un intermediario. Que Dios te hable a ti y tú nos hablas en nombre de Dios. Nosotros te hablamos a ti y tú le hablas de nosotros a Dios. Un intermediario. Dios no quiere eso. No voy a entrar todavía en el punto, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere intermediarios. Dios quiere que nosotros vayamos directamente a su presencia. Amén. Y Moisés respondió: no teman de esa manera. Dios vino para ponerlos a prueba, para que por ese miedo del temor de Dios eviten el pecado. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Moisés se acercó a Dios, el pueblo se mantuvo alejado. Muchas personas con muy buena intención se acercan a mí y me dicen: ay, Edgar, sería por favor usted tan amable de orar por esta situación en mi trabajo. Yo sé que a usted Dios lo oye, que usted está más cerca de Dios de lo que yo estoy. Para mí no es un motivo de, ¿qué les dijera yo? De sentirme bien, porque me siento mal, porque la realidad, ninguno de nosotros estamos más cerca de Dios que otros. Todos podemos acceder a Dios de manera directa. Yo no estoy más cerca de Dios que nadie. Todos podemos estar directamente conectados con Dios. Pero bueno, vamos a seguir elaborando. El otro punto que quiero hablar con ustedes es que a partir de esa situación Dios establece mediadores, y los mediadores básicamente son los sacerdotes y los profetas. En este caso, Moisés se constituyó profeta del pueblo, y el sacerdote, el principal de ellos, fue Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, y escogió de las 12 tribus a una tribu, la tribu de Leví. Ellos no podían cultivar la tierra, ellos no podían trabajar la madera y la carpintería. Su oficio era estar delante de Dios todos los días. Ellos presentaban adoración y alabanza a Dios, representaban al pueblo, y habían muchos sacrificios que se hacían. Ya voy a entrar en el tema de los sacrificios. Los sacerdotes le presentaban al Señor ofrendas, sacrificios de animales, derramaban sangre como una ofrenda para Dios.
Ahora, eso suena raro y extraño, pero déjenme explicarles. La naturaleza de Dios es una naturaleza santa. Él es santo y Él es justo. Por lo cual, por su santidad, Él no tiene comunión con el pecado. Y porque no tiene comunión con el pecado, Él juzga el pecado. Entonces, por su naturaleza, Él tiene que juzgar al pecador. Y dice la Biblia que la paga por el pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Repito, la paga por el pecado es la muerte. Pero Dios, siendo Él santo y justo, sabiendo que tiene que juzgar el pecado y al pecador, Él dispuso que animalitos inocentes, puros, sin defecto, fueran los que cargaran con la culpa del ser humano. Entonces lo que hacían los sacerdotes es, agarraban un corderito de 1 año, sin defecto, puro. Imagínense ustedes cuál es el pecado de un corderito, ninguno. Entonces venía el sacerdote y ponía sus manos, la naturaleza pecaminosa del ser humano, ponía sus manos sobre la cabeza de ese corderito. Entonces los pecados de la naturaleza humana del sacerdote caían sobre el animal, y él también depositaba los pecados de su familia sobre el animal. Y también, como era sacerdote, todos los pecados del pueblo los ponía sobre el animal. Así como aquel juego que jugábamos, ¿no?, de niños, de jugar a la tenta, ¿no?, que uno va corriendo, pero cuando lo tocan, la lleva. Ya se le pegó, ¿me entienden? Era algo así. El sacerdote, al poner sus manos sobre el animalito cargaba con el pecado. Imagínense ustedes una ovejita linda, blanca. Usen su imaginación. En el momento que el sacerdote pone su mano, comienza a tornarse de otro color los pecados de su familia, y el animalito comienza a tornarse de otro color, y los pecados del pueblo, hasta que el animal se convierte en culpable. Y como Dios es santo, justo y perfecto, y no tiene comunión con el pecado, ¿a quién tiene que castigar? En vez de castigar al sacerdote, en vez de castigar a la familia del sacerdote, y en vez de castigar al pueblo de Israel, el castigo caía sobre el animal. Por eso es que el animal tenía que morir. Y la sangre que derramaba ese cordero cubría. Ustedes no saben si yo acá en esta camisa color blanco, ustedes intuyen que es blanca por el cuello, por esto que ven. Ustedes no saben si yo tengo un agujero en la manga del lado derecho de mi camisa. No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque no lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Porque está cubierto con esta chaqueta. La sangre cubría el pecado del sacerdote, de su familia y del pueblo. No lo quitaba. ¿Qué dije? Lo cubría, no lo quitaba. Entonces, por eso es que todos los días, en la mañana y en la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, había una humazón todos los días, para que entonces, hecha la justicia de Dios sobre el animal, entonces Dios podía habitar en medio de su pueblo, en una tienda, en un tabernáculo. La única manera para que Dios pudiese acercarse al ser humano sin que éste muriera por su pecado, era que los sacrificios se llevaran de continuo mañana, tarde y noche. Entonces Dios descendía y estaba en ese tabernáculo, habitando en medio de su pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Dios quiere tener comunión con nosotros, y Dios quiere habitar no solamente alrededor de nosotros, sino en nosotros. Pero eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es posible que eso se dé? Aparentemente, por el relato que estoy contándoles, es imposible
que el ser humano pueda tener una comunión directa con Dios por su naturaleza de pecado. Y por eso es que tenían que haber tantos sacrificios. Bueno, Levítico 22:19 dice: en este caso, la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal del sacrificio sea un macho sin defecto. Tenía que ser perfecto el animalito. Muy bien. Levítico 1:4 dice: entonces el sacerdote colocará la mano sobre la cabeza del animal para que ese sacrificio que debe quemarse completamente sea aceptado y sirva para purificación. ¿Saben ustedes de que Jesucristo murió en el Gólgota? ¿Saben ustedes eso? En el Gólgota, ahí fue clavado Cristo. ¿Saben ustedes qué significa Gólgota? Cráneo. Ese era un lugar inmundo. Los israelitas no podían tocar el cráneo de ningún animal, porque representa cuando el hombre pone su mano y se carga de pecado el animal a través de poner su mano en el cráneo. Entonces Jesús murió en un lugar inmundo, era el basurero de la ciudad, el cráneo. Nosotros fuimos a Jerusalén con Rosita, tuvimos la oportunidad y tomamos fotos, y es un cráneo, es una calavera, el lugar donde murió el Señor Jesucristo. Pero este nada más es un dato que puede ser interesante para algunos de ustedes. Entonces, el sacrificio de los animales, por un lado, era un acto de justicia, porque Dios juzgaba. ¿A quién juzgaba? Al animal. Pero era un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque el verdadero culpable, el ser humano, el sacerdote, su familia y el pueblo, que eran los que debían de morir, no morían. La misericordia de Dios, para que pudieran tener comunión con Dios. Amén. Justicia y misericordia. Voy a seguir elaborando. Los sacerdotes podían ministrar en ese tabernáculo, en esa casa, en esa tienda de campaña. Los sacerdotes podían ministrar todos los días del año, pero solamente en una parte de esa casita, de esa tienda, y era en el lugar santo. Pero había otra parte donde estaba el arca. Ahí están recordándose de Indiana Jones. Esa parte donde estaba el arca. En el arca estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, había maná, estaba cubierta por un propiciatorio, una cubierta donde habían ángeles, forma de ángeles, había oro, la presencia de Dios estaba ahí. Entonces el sumo sacerdote, el principal o jefe de los sacerdotes, solo él podía entrar una vez al año allí. Una vez, y era un privilegio. Yo entiendo que sacerdocio significa privilegio de estar en la presencia de Dios, y también representa responsabilidad. Voy a seguir elaborando. Ese lugar santo y ese lugar santísimo, en esa tienda donde Dios habitaba, estaba separado por un velo, como esas cortinas de cine. No sé si se recuerdan ustedes antes, unas cortinonas gruesas, corintas, que hasta cuando las movía se veía que pesaban. Un velo separaba el lugar santo, donde todos los sacerdotes ministraban todos los días, del lugar santísimo, donde estaba el arca, y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Un velo. Jesucristo no solo fue para nosotros el Hijo de Dios. Jesucristo fue profeta. Se manifestó como el profeta de Dios, porque comunicaba la palabra de Dios al pueblo. Pero también se manifestó como nuestro sumo sacerdote, que intercedía por nosotros delante de Dios.
Él estuvo con la gente más necesitada. De hecho, los religiosos lo señalaban a Él porque andaba con personas que los religiosos jamás estarían relacionándose. Jesús se relacionaba con la gente. Sentía el palpitar de la gente, el olor de la gente, sus preocupaciones. Jesús tenía empatía con la gente, no era distante. Entonces las oraciones de Jesús como sacerdote llegaban al corazón del Padre. Amén. Él fue Dios con nosotros, Rey de Reyes, profeta de Dios, pero también nuestro sumo sacerdote. Pero también Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, pero nunca pecó. Por eso es que Jesús nació en el vientre de una mujer, una virgen, María, pero no fue concebido por hombre alguno. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, quien engendró a Jesús en el vientre de María. Que bienaventurada será ella por todas las edades. Fue Dios a través del Espíritu Santo quien engendró. Por eso es que Jesús nació sin la naturaleza pecaminosa. Por eso es que Él era el Cordero perfecto de Dios, sin pecado. Y por nosotros se hizo pecado. Y ahora vamos a ver la historia, lo que dicen las Escrituras. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si todos entendieron en ese momento qué estaba diciendo el Señor a través de Juan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegamos a una fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Cuántos han oído la fiesta de la Pascua en la Biblia? ¿Sí? Habían varias fiestas, pero había una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. Esa fiesta se inició cuando el pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto, iba a ser liberado y llevado a la tierra prometida. Ahí es donde entra el personaje Moisés. Las plagas, ¿se recuerdan ustedes? Que azotaron a los egipcios. La última plaga era la plaga del ángel de la muerte, que iba a tocar a todos los primogénitos varones de israelitas y de egipcios. Pero el Señor les dijo: tomen un corderito, sacrifíquenlo y la sangre rocíenla en los dinteles de las puertas y ventanas, para que cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre de los corderos rociada, no entre, y entonces se preserve la vida de los primogénitos. Esa fue la última plaga. Entonces, a partir de ahí se celebra la Pascua, y es cuando ya el pueblo de Israel pasa por las aguas, pasa por el desierto y finalmente llega hasta la tierra prometida. Ahí comienza la Pascua. Entonces, a partir de ese momento, todos los años se celebraba la Pascua. En el tiempo de Jesús, la tradición era de que cuando llegaba la Pascua, liberaban a un reo de muerte, le daban gracia y misericordia. Mereciendo morir, un bandidazo de primera, asesino, le perdonaban la vida el día de la Pascua. En esa época había dos reos de muerte culpables para morir: Jesucristo,
y un bandido de primera que se llamaba Barrabás. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, Pilato no encontró ninguna razón para la cual quitarle la vida a Jesús. Lo encontró inocente, porque Jesús era inocente. Él no merecía morir, pero estaba ahí condenado a la muerte. Y por el otro lado estaba Barrabás, un criminal que merecía morir. Y entonces vino Pilato y les dijo: señoras y señores, yo no encuentro mal alguno en este. ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesucristo? A Barrabás. Y Jesucristo, crucifícale, crucifícale. ¿Y quiénes eran los que estaban instando a que crucificaran a Jesucristo? Los sacerdotes religiosos y el pueblo. ¿Quiénes eran los que estaban instando a extender sus manos con crucifícale y poner sus manos sobre el inocente cordero y hacerlo culpable? Los seres humanos. Entonces el culpable, Barrabás, queda libre para que el inocente reciba el castigo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice Mateo 27, 15 al 23. En la fiesta de la Pascua, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso, el que la gente escogía. Tenía en aquel momento un preso famoso llamado Barrabás. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien ustedes llaman el Mesías? Y es que sabía que Jesús lo habían entregado por envidia. Mientras el gobernador estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este recado: ese hombre, refiriéndose a Jesús, es inocente. No te hagas responsable de lo que suceda. Esta noche he tenido pesadillas horribles por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convinieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que conceda la libertad? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Todos contestaron: crucifícalo. Insistió Pilato: ¿cuál es su delito? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: ¡crucifícalo! Fueron los sacerdotes los que impusieron sus manos con sus gritos, y el pueblo sobre la vida del Cordero sin pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso el inocente, por amor a todos nosotros, por amor a Barrabás, asumió la responsabilidad de hacerse un pecador. Eso es impresionante. Ahora les voy a dar un dato curioso. Barrabás. ¿Qué significa el nombre Barrabás? ¿Saben ustedes qué significa el nombre Barrabás? ¿No? Hijo de hombre. Eso significa Barrabás. Escuchen, porque esta es una revelación. Barrabás significa hijo de hombre. ¿Y quién estaba sustituyendo a Barrabás? El Hijo de Dios. Barrabás representa al ser humano, el culpable. Nosotros estamos cargados con nuestros delitos y pecados y merecemos morir. La paga por el pecado es muerte. Pero el Señor no quiso que muriéramos. Siendo nosotros culpables, Barrabás, hijo de hombre, dispuso que el Hijo de Dios, el inocente, fuera el que tomara nuestro lugar. Barrabás y los Barrabases quedamos libres para que el Hijo, el Cordero de Dios,
el Hijo de Dios, fuera el que pagara por la culpa. Entonces la misericordia se extendió para Barrabás y la justicia cayó sobre Jesucristo. 400 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dijo lo siguiente acerca de Cristo. Lo repito, 400 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dijo esto que voy a leer de Jesucristo. Isaías 53. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijásemos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan. Se hacían a un lado de Jesús. Lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeando y afligiéndolo, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. O sea, no fue su culpa, fue por mi rebeldía, por mi culpa, por nuestra culpa. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar, nuestra libertad. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró por su propio camino. Pero el Señor cargó en Él, en Jesucristo, todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron. Pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando lleva a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que las trasquilan. Después de que lo arrastraron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales, los dos malhechores crucificados, ¿recuerdan? Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. Aunque Él nunca fue violento ni engañó a nadie, pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, lo vuelvo a leer, después de que Jesús fue ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Fue resucitado al tercer día y está a la diestra del Padre. Amén. Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecerán las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte, hermanos. A Jesús no lo llevaron obligado. Él fue voluntariamente. A Él no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Amén. Cuando Él dijo que no sea mi voluntad sino la tuya,
Él fue voluntariamente hasta esa cruz. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo de muchos que lo merecían. Ahora Él está ante mí, intercediendo por los pecadores. Hola, hermanos, qué tremendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora está a la diestra, intercediendo por los pecadores. Y sigue intercediendo para que nosotros podamos ver el sacrificio que Él hizo en la cruz y tengamos la fe para asumir nuestra responsabilidad y decir: soy pecador, heme aquí, soy pecador, soy culpable, necesito a un Salvador, necesito a un Cordero Pascual. Te necesito, Señor, que tu sangre sea suficiente para no solamente cubrir mi pecado, sino que limpiar mi pecado desde dentro y hacerme una nueva creación. Eso es un cristiano, una nueva creación. Jesús no vino a cubrir el pecado, vino a desarraigar el pecado en nuestros corazones. Por eso es que somos una nueva criatura, con un corazón nuevo. Y no fuimos engendrados por voluntad de carne o sangre de hombre, no, hemos sido engendrados por voluntad del Espíritu. Nuestro espíritu estaba separado de Dios, estaba muerto. Ahora vivimos con Él porque su sangre nos limpió, nos santificó y nos justificó. Amén. Cuando Jesús murió, el velo, ¿recuerdan que les hablé de la casita? Les hablé de la tienda, del tabernáculo donde Él habitaba. En aquel tiempo el templo estaba vigente. Cuando Jesús murió, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, pero se rasgó desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si fuera de abajo hacia arriba, hubo intervención del ser humano, pero cuando se rasga de arriba hacia abajo, fue la intervención de Dios del cielo, para que aquello que separaba del lugar santo al lugar santísimo pudiera estar abierto, para que todos pudiésemos estar en su presencia todos los días de nuestra vida. A todas horas el Señor está allí esperándonos para tener comunión con Él. No necesitamos intermediarios y no necesitamos días especiales. Necesitamos simplemente entender que somos reyes, sacerdotes y profetas de Dios para estar en su presencia. Las oraciones que yo hago por mi vida y por mi familia tienen un impacto. Las oraciones que yo hago por mi nación, por esta bendita nación, tienen un impacto. Mi manifestación tiene un impacto. Y dice la palabra de Dios que ya Dios habita en nuestros corazones y que esa casa hecha de manos ahora somos nosotros, somos el templo de Dios. El altar de Dios está aquí en nuestro corazón y Él habita en nosotros, la presencia de Dios en nosotros. Aunque tú me ves con un pantalón negro, una camisa blanca, una chaqueta verde, hay un Dios que está aquí dentro de mí. La presencia de Dios por lo que hizo Cristo en esa cruz. Amén. Ahí está la escritura en Hebreos acerca de que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, pero que ahora podemos entrar todos todo el tiempo. No voy a leerla. Y lo único que quiero terminar es con el título de la charla, porque todo lo que dije es la introducción para esto último. Y no se asusten porque dije todo lo que dije es introducción. Esto último, lo que yo diga, aquí termina. Pero no podía llegar hasta aquí sin decirles todo lo que les dije antes. De profetas y sacerdotes a evangelistas. Dice primera de Pedro 1, 18 al 20. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio
de su libertad, Barrabás, no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios. Amén. Quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Y primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, digan todos conmigo, por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Por eso es que somos sacerdotes y evangelistas, para anunciarle a los demás esta maravilla. Cristo tomó nuestro lugar por amor a nosotros, siendo culpables, y ahora siendo libres, perdonados, restaurados, y que nuestra relación con el Señor se restauró. Nosotros queremos compartir con todas las personas de este mundo que hay una esperanza, que Dios tiene su mano extendida, esperando que aquellos que creen y confían y tienen fe tomen su mano y se restaure su relación, vengan a tener paz para con Dios. Así que somos, hermanos, embajadores del reino de Dios. Somos profetas anunciándole al mundo que Cristo está haciendo la paz, restaurando la relación entre el ser humano y su Padre. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Les invito. ¿Quién iba a decir que esa pequeña niña y ese pequeño niño que nació hace algunos años, hoy se iba a convertir en sacerdote de Dios? Alguien con la libertad de estar en la presencia de Dios. ¿Quién iba a decir que tus pecados iban a ser perdonados? ¿Quién iba a decir que ya no hay más condenación para ti? ¿Quién iba a decir que entre miles de personas el Señor iba a fijar su mirada en ti? Y hoy te encuentras acá como una persona especial para Dios. Te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por haber tomado mi lugar. Gracias por haberme perdonado. Y gracias por hacerme libre para estar en tu presencia todos los días de mi vida. No me escondo más de ti. No corro en contra de ti. Ahora corro a tus brazos, a refugiarme en tu regazo. Tú en mí y yo en ti. Dilo conmigo. Tú en mí y yo en ti. Somos la esperanza de gloria. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.